El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición productos especialmente pensados para estos momentos. Por más información de estos productos, ingresa a brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. En el programa de hoy vamos a conocer la actualidad sobre el sector lácteo y la posibilidad de nuevos mercados, con Ariel Londisky, que es secretario ejecutivo de la Cámara de Industria Láctea del Uruguay. También vamos a hablar de los cambios propuestos por el gobierno en la educación y de cuál es la opinión de los empresarios al respecto, la actualidad de los colegios privados en cuanto a matrículas, entre otros temas, con Carolina Buchalja, que es directora de EduSchool y de la Escuela de Desarrollo Empresarial de UDE, la Universidad de la Empresa. Bien, como lo anunciábamos, vamos a iniciar el diálogo con Ariel Londisky, que es secretario ejecutivo de la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay, de SILU, y allí hablar de las empresas lácteas, de las industrias en nuestro país, es también hacer una puesta a punto, ¿no?, del estado de situación, ¿no?, de cómo vienen esos negocios, y allí qué se puede decir. Bueno, gracias por la invitación, un gusto. El sector lácteo en Uruguay es una de las cadenas agroindustriales de mayor desarrollo, de mayor tradición que tenemos en el país, y que genera en el sector agropecuario y agroindustrial un desarrollo local muy importante, y es un sector netamente exportador. Las industrias lácteas exportan algo más del 70% de lo que producen, es decir, la mirada principal está fuera de fronteras en cuanto a volumen de producción. Entonces, para el sector en el que estamos es absolutamente indispensable la inserción que el país pueda tener en el exterior. Ese es un primer comentario. En la Cámara tenemos unas 18 empresas que participan en el sector lácteo. Claro, tenemos una empresa país, una gran cooperativa que es Conaprole, que maneja más o menos el 75% de la leche, pero no obstante eso, igual hay muchas empresas, además, más pequeñas, pero que participan en el resto del sector lechero, y que son empresas que también están en el sector exportador y también están en el mercado doméstico. Ahí tenemos una situación de mayor heterogeneidad si sacamos a Conaprole del total de lo que estamos hablando. Entonces, decía, unas 18 empresas con muy diferentes perfiles, algunas únicamente exportan, otras únicamente participan en el mercado local, y otras buscan más nichos en el sector, más quesos, dulce de leche o leches líquidas, yogures y demás. Cada una tiene su perfil específico. Entonces hay una gran heterogeneidad de empresas y de situaciones que se dan, y además una empresa muy grande que es Conaprole, ¿no? Allí la concentración de lo que es el desempeño o el desarrollo, mejor dicho, de la producción lechera no está solo en la cuenca. No, hay producción lechera en casi todo el país, o prácticamente en todo el país. Hay una cuenca lechera muy fuerte, lo que es Florida, San José, Canelones, Colonia, Soriano, Río Negro, donde se concentra la mayoría, pero hay producción lechera en todo el país. Y además de los productores que remiten a las industrias, hay también productores artesanales y pymes muy pequeñas que también tienen su espacio y que están distribuidos en todo el país, pero fuertemente en lo que son las cuencas lecheras más tradicionales. Allí cómo está la ecuación, ¿no? Muchas veces motivo de queja de lo que es el precio que le remite la industria, el productor, eso cómo se viene llevando, digamos, ese relacionamiento. Bueno, hay una situación que es bastante transparente, y como decía, como Uruguay exporta la mayoría de la leche, el precio internacional se termina transmitiendo rápidamente a lo que se le paga al productor en el mercado local, porque evidentemente hay que estar acompasando a
a lo que pasa en los mercados internacionales. Uruguay finalmente es un tomador de precios de lo que sucede en los mercados internacionales, sobre todo de un producto que es la leche en polvo, que es el gran producto de exportación. Entonces, el pago al productor en general fluctúa acompañando ese precio internacional, siempre buscando, bueno, motivar un mejor precio, pero muchas veces no depende de la industria local, porque si el precio en el sector internacional está deprimido, lamentablemente, bueno, el precio al productor baja, pero cuando el precio sube también se acompaña. Entonces, bueno, se han hecho igual algunas experiencias bastante interesantes de fondos anticíclicos y demás, justamente para evitar esas variabilidades que se dan en el precio internacional y del cual dependemos tanto. ¿Cómo se observa desde la industria la desmotivación de los productores, que los tambos son muy difíciles de sobrellevar y de lograr su continuidad en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se observa desde la industria? Sí, por un lado hay algunas preocupaciones que son mundiales y que ningún país la ha logrado superar totalmente, y que no es solo del sector lechero, sino que es del sector agropecuario en general, y que es la migración de los jóvenes hacia las ciudades y el abandono de las actividades productivas en el medio rural. Ese es un problema que tenemos en todo el mundo, ese es un problema que hay que trabajar, mejorando calidad de vida y demás en el sector rural. La producción lechera es especialmente dificultosa. Las vacas hay que ordeñarlas 2 o 3 veces al día, absolutamente todos los días del año. No hay un mediodía en que se pueda descansar de esa tarea, entonces eso es a veces muy demandante para el productor y su familia. Por eso el tema de calidad de vida y demás es muy importante, y los países que han logrado algún éxito en ese sentido han ido por ese camino. Pero ese es un problema general. No obstante eso, la tendencia en el sector lácteo, y Uruguay no es ajeno a eso, es que en general con menos productores se ha logrado mayor producción y con menos vacas. Es decir, en cuanto a productividad se ha logrado realmente aumentar la eficiencia, y los tambos han crecido en tamaño, ¿verdad? Pero bueno, a costo de salida de pequeños y medianos productores, y ese es un tema que es totalmente negativo al final, porque el objetivo es que los pequeños y medianos productores puedan vivir de la producción lechera y puedan quedarse en los tambos y seguir desarrollando su producción allí. Pero ese es un desafío que sigue siendo muy importante, y muchas veces está atado, sí, al resultado económico del sector. Cuando hay una mejor situación para el sector lechero, bueno, ahí hay un mejor ingreso para el productor y esa situación no se da. Pero cuando sí la situación de precios y demás, o ahora que hemos vivido una sequía muy grande o alguna situación así, sí, hay productores que al final se retiran de la producción. Algo que preocupa no solo a productores, sino también a los empresarios, ¿no? Y en esto están... creo que quienes están del otro lado y están mirando el programa seguramente están también pensando en esto, que es un poco sentirse de alguna forma, y por lo que se ve y por lo que también uno puede hablar con ellos, es un tanto desprotegidos en sus negocios en cuanto a, por ejemplo, los conflictos sindicales, ¿no? ¿Por qué la industria láctea la vemos como una industria que está teniendo problemas en ese sentido? ¿Qué pasa? Bueno, sí, desde hace algunos años, o ha sido histórico, es un sector con una relativa conflictividad alta, especialmente en algunos momentos concretos, sobre todo cuando se negocia lo que es el convenio sectorial, que nosotros lo hemos negociado el año pasado. Primero que nada, tal vez aclarar un par de puntos. En la industria se dan muy buenas condiciones laborales, y eso ha sido y es un orgullo en gran medida del sector industrial lechero, que se dan buenas condiciones laborales, buenas remuneraciones. Allí, por ejemplo, de remuneraciones. A ver, hay una variabilidad importante, pero no quiero ir específico a números, pero tal vez sí conceptualmente. Por ejemplo, en el último convenio, en el anterior, el sector industrial lácteo en las cadenas agroindustriales es de las que ha tenido sus niveles salariales más altos.
hemos logrado dar la recuperación de lo que se perdió en la pandemia en 2 años. Es de los pocos y de los primeros sectores que ha logrado dar ese tipo de recuperación. Hemos asegurado la totalidad de la inflación y además hemos dado una partida adicional que se va a estar dando el tercer año de convenio, que es el año que viene. Es decir, sin ir a números concretos, pero conceptualmente, para evitar, porque hay industrias que tienen diferentes niveles salariales, pero en los convenios, los que están marcados los mínimos, son de los más altos de la mayoría de los grupos de convenio de salario. Entonces allí tenemos una serie de beneficios adicionales al salario que son en general muy buenos. No obstante esto, sí hemos tenido una situación de conflictividad bastante frecuente. Por eso, desde nuestro punto de vista, y es lo que hemos logrado en este último convenio, siempre hemos apostado a una cláusula de paz, donde una vez que esté asegurado los niveles salariales, que se acuerden que no hayan más conflictos por esa reivindicación, por ese periodo y por esa reivindicación, ¿verdad? Por los temas exclusivamente salariales. El sector lácteo, como bien sabemos, es un sector que nosotros recibimos unos 6 millones de litros de leche en las industrias todos los días. Y esto es todos los días, no hay un día en que esa canilla se pueda cerrar. Entonces, para nosotros es fundamental e indispensable que las plantas estén trabajando todos los días del año y con cierta normalidad. Por eso hemos hecho mucho énfasis en lograr esta paz para poder trabajar y para poder desarrollar las industrias. Además, hay que tener en cuenta también que la principal industria, la empresa más grande que tenemos en el sector es una empresa cooperativa, donde los dueños son los productores, y la mayoría de nuestro sector está caracterizado de esa manera. Quiere decir que afectar a una empresa o afectar al sector se está afectando a los productores agropecuarios. No es que se esté yendo contra algún empresario o algo así, sino que se afecta a la multiplicidad de productores que tenemos en el país. Y más si tenemos en cuenta que es una cadena agroindustrial que siempre está entre las 3-4 que genera la mayor cantidad de exportaciones en el país. Entonces es una bandera que tiene Uruguay hacia el exterior. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cuidar ese tipo de valores. Allí, hablando de trabajo, de empleo, no menor es la disposición, ¿no?, de las industrias que hoy tenemos en apostar a generar más empleo. Allí, ¿cómo se ve el sector? ¿Está dinámico en ese sentido? Sí, allí hay cierto dinamismo. La cadena láctea es generadora de mucho empleo, es generadora de mucho desarrollo y desarrollo local en el interior especialmente, que es donde está la producción y por el perfil de la producción lechera, que genera mucha mano de obra, genera mucha necesidad de insumos, genera mucha necesidad de movimiento económico y de derrame en las economías locales y rurales. Ese es un valor muy grande que tenemos en la cadena láctea y que hay que cuidar, especialmente en eso que comentabas anteriormente, en evitar la pérdida de productores, porque es una de los rubros productivos que más derrame generan en la economía. Pero sí, afortunadamente en el país se ha dado que hemos tenido inversiones de empresas multinacionales aquí en el país, además de nuestra empresa, como lo es Conaprole, nuestras cooperativas, Conaprole, Calcar, Coleme, Claldi y otras, también participan empresas internacionales, como lo es Lactalis, que es la empresa láctea más grande del mundo. Está presente el Grupo Gloria, que está presente en muchos de los países de la región, Estancias del Lago, que proviene de Argentina, así como Alimentos Fraiventos y demás. Han habido en los últimos años interés en participar en la industria láctea. A nosotros nos enorgullece, y es un poco también el objetivo, que haya participación de empresas no solo locales, sino también internacionales, y así se conforma este
este abanico de empresas y de posibilidades que se dan en el sector lechero. Ariel, son muchos los temas que se me vienen a la mente para hablar con usted, pero a propósito hablaba de mercados, ¿no? Y de la importancia de lo que es el mercado de exportación para lo que es la producción uruguaya. Allí hay posibilidades de aumentar las presencias de los lácteos uruguayos en otros mercados que hoy no están presentes. Sí, no, naturalmente que sí. Uruguay tiene un prestigio internacional en lácteos muy grande, le exportamos a más de 70 mercados y tenemos las puertas abiertas de muchos más. Ahora bien, también el consumo interno que tenemos es uno de los más altos, el más alto tal vez de América Latina, más de 240 litros por habitante por año. Entonces, siempre que tengamos programas o anhelos de aumentar la producción, esa producción casi con seguridad se va a ir fuera de fronteras. De manera que para que el sector lácteo se desarrolle y crezca, tenemos que crecer en exportación y naturalmente en mercados. Uruguay le exporta a una variedad de países, tal vez los principales pueden ser Brasil, Argelia, en el norte de África, China, México, Rusia, es decir, una variedad de países muy importantes. Pero todavía hay mercados donde se puede desarrollar mucho la exportación y es en eso en lo que tenemos que trabajar como sector. En tanto tenemos las condiciones sanitarias, las condiciones de credibilidad y el expertise, el know-how de nuestras empresas lácteas que ya tienen muchos años de exportación y de presencia en mercados internacionales. De manera que la oportunidad del sector lácteo de crecer es, bueno, creciendo la producción, esa producción seguramente se va a tener que colocar fuera de fronteras. Por eso para nosotros fundamental, indispensable, la manutención de los nuevos mercados, de los mercados que ya tenemos y la apertura de nuevos donde no estamos o donde estamos con expresiones muy pequeñas donde tenemos que crecer. ¿Y de qué depende? Bueno, ahí depende de la promoción país que podamos hacer, depende del trabajo también de nuestras autoridades en países, regiones donde todavía no hemos llegado para abrir esos mercados, en entrar en igualdad de condiciones que otros países que ya tienen acuerdos de libre comercio o acuerdos de algún tipo. Para nosotros es importante, bueno, ir abatiendo esos aranceles y poder entrar en igualdad de condiciones que nuestros competidores, que pueden ser Nueva Zelanda, Europa, los Estados Unidos, que a veces entran en otros mercados que tienen acuerdos sin aranceles y nosotros tenemos que entrar con aranceles. Entonces, igualar esas condiciones de competencia sería lo ideal para nosotros. De los nuevos mercados que podrían ser, ¿cuáles están deseosos de ingresar? El sudeste asiático puede ser una región. China es un mercado que que estamos con una buena presencia, pero ahí podríamos crecer muchísimo más. Hay que tener en cuenta que Asia en su totalidad es un mercado muy importante porque desde hace relativamente pocos años consumen leche, quesos y productos lácteos. Culturalmente no estaba tan inmerso en su gastronomía o en su forma de consumo y ahora sí. Entonces esas son regiones donde estamos teniendo un crecimiento muy grande, el norte de África, Centroamérica y otras regiones donde el consumo va creciendo y podemos acompañar, y son regiones que no son autosustentables en su producción y tienen la necesidad de comprar en otras regiones. Uruguay es uno de los proveedores a nivel internacional. Allí, finalmente para preguntarle, ¿es posible con los rodeos que hoy tenemos, ¿no? La cantidad de vacas para ordeñar, aumentar la producción para poder satisfacer otros mercados? Sí, naturalmente que es posible, pero también es posible crecer en cantidad de vacas, en cantidad de productores, o crecer en productividad, que es el concepto y lo que se ha dado en los últimos años, que con la misma cantidad de vacas o hasta con menos se produce mucha más leche. La intensificación en la producción es uno de los mecanismos, ¿verdad?, que se han dado en los últimos años, incorporando tecnología, mejor nutrición, mejor genética, mejores instalaciones, etcétera. Pero sí, tenemos todavía mucho margen para crecer en la producción. Hay que ir dando ciertos pasos. Ahí estamos
trabajando de la mano con el INALE, con el INIA, con los organismos que trabajan más en la producción, pero todo el crecimiento que se pueda dar en la industria naturalmente lo podemos recibir, y como país, bueno, principalmente sacar fuera de fronteras y seguir manteniendo este alto consumo que tenemos a nivel local, que también es muy importante. Interesantísimo el diálogo con Ariel Londiski, que es secretario ejecutivo de la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay, SILU. Bueno, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de acá, y bueno, estaremos atentos a todo lo que acontece en el sector. Bueno, un gusto y a las órdenes como siempre. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejas tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Bien, lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a iniciar conexión con Carolina Abuchalja, que es directora de Edu School y directora de la Escuela de Desarrollo Empresarial de UDE, para conocer de primera mano cómo vienen observando desde el sector, digamos, de las organizaciones educativas, privadas, por ejemplo, en este caso, los cambios propiciados por el gobierno para la educación. Hola Tatiana, primero que nada, te saludo, es un gusto estar contigo. Y bueno, los cambios recién los estamos empezando a aplicar en el 2023, pero si tú me preguntás de esta reforma, qué es lo más importante o los aspectos a destacar, son por un lado que se basa en la centralidad de los aprendizajes en el alumno, en desarrollar sus capacidades, habilidades, sus actitudes. Y por otro lado, cambia de un currículum que estaba muy basado en las materias, muy fragmentado, a un currículum por competencias. Ese currículum lo que intenta es potenciar en todas sus capacidades, o sea, de manera integral. Si vos me decís, creo que la propuesta es muy buena porque es lo que requiere el mundo de hoy. Alumnos que sean pensamiento crítico. ANEP habla de 10 competencias, que yo te las podría agrupar en 3 grandes, que es la comunicacional, que es la capacidad de la persona de poder comunicarse de manera integral, de poder ser claro en la comunicación, seguro, de decir las cosas de una manera que sea entendible por los demás. También hablamos de la parte de pensamiento, el pensamiento crítico, creativo, el pensamiento computacional. Todo eso son lo que le permite es la información que le llega de todos lados, poder procesarla y poder con esa información sacar conclusiones, ver si esa información a la que está accediendo le sirve, no le sirve, argumentar, decir por qué sí, por qué no. Y por otro lado tenemos la parte vincular, que es muy importante, que es las relaciones del estudiante consigo mismo y con los demás. Todo eso tiene que ver con la convivencia.
todas estas habilidades de las que estamos hablando o competencias no solo sirve para el ámbito educativo, sino que le va a servir para la vida, porque son competencias que uno utiliza a lo largo de su vida en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito académico, en todos los ámbitos. Entonces, si, bueno, se está empezando en el colegio ya lo hacíamos, desde un principio nos manejábamos por competencias. Hoy está reglamentado por ANEP, pero no ha resultado para nosotros un cambio muy importante porque ya nos manejábamos de esa manera. Prepara a los alumnos para la vida. Bien, allí Carolina entiende que los empresarios tuvieron alguna oportunidad de poder brindar aportes en cuanto a, por ejemplo, lo que hoy se está necesitando para el posterior desempeño en el mercado laboral, porque allí mencionaba justamente algunas habilidades, ¿no?, que son muy requeridas por los empresarios en lo que es la formación educativa. Y sí, yo creo que los empresarios justamente lo que están necesitando son trabajadores que sean versátiles, que tengan adaptabilidad, que se sepan comunicar, que tengan habilidades que se han ido perdiendo, porque nosotros nos estamos enfrentando a una generación que es muy diferente. Ellos la tecnología la tienen incorporada en su vida y eso hace que muchas veces se pierdan habilidades que antes sí se tenían. Ellos cuando se comunican, por ejemplo, por mensajes, abrevian palabras, hablan medio en clave. Entonces, qué importante es que vuelvan a saber comunicarse para después desarrollarse en un trabajo, porque en un trabajo vos no podés abreviar palabras, no podés hablar mal, tenés que ser claro, tenés que ser entendible, que los demás te entiendan. Entonces creo que el empresario necesita mucho personas que aparte sepan informarse, sepan de esa información qué es lo que sirve, qué es lo que no, que sepan argumentar, que sepan tomar decisiones en base a la información, no de manera aislada. Y creo que todo eso suma y mucho. La tecnología también, insertarlos pero de manera inteligente en la tecnología, porque ellos lo utilizan como un medio de socialización, no como un medio para nutrirse adecuadamente de la información. Si nosotros logramos que ellos utilicen la tecnología, que es parte de su vida, para su formación y de esa información hacer cosas que den un valor agregado, creo que el empresario se va a sentir realmente satisfecho. Hoy, imagínate que muchos de los trabajadores se tienen que comunicar con otros países, con otras culturas, tienen que hablar otros idiomas, y bueno, y todas esas herramientas tienen que salir desde la formación que reciben en el colegio. Por lo tanto, yo creo que el mundo empresarial, si nosotros logramos esos objetivos, se va a ver sumamente beneficiado. Bien, vamos a hablar justamente a lo que hace a la formación. Yo le invito a que hagamos una breve pausa y enseguida regresamos con Carolina Uchalja, que es directora de Edu School y de la Escuela de Desarrollo Empresarial de UDE, la Universidad de la Empresa. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Impulsa tu negocio con tecnología de vanguardia. Arcanix crea soluciones innovadoras a medida para potenciar tu negocio. Nuestro equipo te asesorará y apoyará técnicamente durante el desarrollo. Solicita presupuesto sin cargo. Carle y Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá.
Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Banco República, nuestro banco país. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer bloque de Empresarios de Acá, y tengo una novedad para contarles, porque ya pueden empezar a diseñar y armar sus espacios soñados con la promo Renova tu Hogar de Samsung. Algunos de los productos que se incluyen son los televisores, como la Neo QLED y otros Smart TV, hay lavarropas, heladeras, una amplia variedad de productos de Samsung que los pueden encontrar en shop.samsung.com.uy. Como siempre, Samsung acompañándonos con toda la tecnología para hacer este programa. Y seguimos el contacto con Carolina Buchalja, que es directora de EduSchool y de la Escuela de Desarrollo Empresarial de UDE, de la Universidad de la Empresa. Y veníamos hablando de lo que hace a la formación, a los cambios propuestos en la educación. Y allí hablar de esto también es hablar del mercado, ¿no? Para lo que son, por ejemplo, las matrículas de los colegios privados. ¿Cómo se ha venido desempeñando en estos últimos tiempos? ¿Se han recuperado aquellas perdidas quizás por la pandemia? Bueno, nosotros en realidad en el tema matriculación nunca tuvimos inconveniente, incluso como hablábamos en el corte, un poco el tema de la pandemia. Nosotros no perdimos estudiantes, al contrario, porque tuvimos, yo ya venía implementando y formando a los docentes en el tema virtualidad, porque en el mundo ya se estaba dando. Entonces, hacía un año que nos veníamos formando con docentes que venían de Argentina, tuvimos algunos docentes de España. Entonces, bueno, estaban bastante preparados cuando de un día para el otro tuvimos que cambiar el formato de la enseñanza y tuvimos que pasar el Zoom. Nuestros docentes estaban preparados. Entonces, las metodologías que utilizaban en el Zoom eran adecuadas para que los alumnos pudieran entender y también pudieran mantener la atención. Porque algo que es muy difícil hoy es que los alumnos tengan periodos largos de concentración. Entonces, teníamos diversas metodologías que utilizábamos, y bueno, los alumnos se fueron adaptando a poco, a no verse, que fue lo que más les costó, porque la parte social en los alumnos es importantísima. Y realmente no perdimos matrícula, al contrario, venimos creciendo de manera sostenida. Este año tuvimos un crecimiento de 15%, estamos muy contentos, pero más allá del crecimiento en la matrícula, a nosotros lo que nos importa es la calidad de la formación que le brindamos a nuestros estudiantes. Así que bueno, en ese sentido nosotros no hemos sufrido pérdidas de ningún tipo de nuestro alumnado. Creo que en general la educación privada está tomando una fuerza importante porque se brindan algunos diferenciales que no se encuentran en otros lugares. Yo creo que todavía falta mucha formación sobre las metodologías activas, que son las que hay que aplicar. Las metodologías activas son aquellas que ponen al alumno en situación de aprendizaje, o sea, el docente actúa como guía, le da una consigna y el alumno con distintas herramientas tiene que lograr llegar al concepto. No es el docente que se para y le brinda la clase, sino que hacemos que el alumno trabaje de manera activa. Si vos me decís, bueno, son muy variadas las metodologías, pueden ser la metodología basada en proyectos, basada en procesamiento, basada en eventos, clases invertidas, son un montón de metodologías que creo que no todos hoy están formados para aplicarlas. Creo que lo que se necesita es formación docente, que se está haciendo. ANEP está haciendo un gran esfuerzo por capacitar a los docentes, porque para aplicar esas metodologías hay que estar muy preparado. No se hace así nomás. Bien, el diálogo ha sido con Carolina Buchalja, que es directora de EduSchool y de la Escuela de Desarrollo Empresarial de UDE, de la Universidad de la Empresa. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y retomamos el contacto en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, Tatiana, fue un gusto.
La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Aumentar la producción lechera en nuestro país es posible. Es posible recibir nuevas inversiones, el sector industrial se encuentra ávido también para propiciar la incorporación de nuevos mercados de exportación. En el programa de hoy también hablamos de los cambios propuestos en la educación por parte del gobierno y también cómo las instituciones educativas están evaluando los mismos, y en ese sentido encuentran que hay herramientas de las cuales los empresarios venían reclamando, como por ejemplo la de comprensión, la de argumentación, la posibilidad de desarrollar aún más las habilidades blandas en el proceso educativo, que van a ser muy requeridas en el futuro mercado laboral. De todos estos temas, y esta fue una contratapa a grandes rasgos de lo que vimos, compartimos en la jornada de hoy de Empresarios de Acá. Yo los espero el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV. Presentó Claro,